Vamos a seguir adorando al Señor y lo vamos a hacer ahora, como pueden ver, con la lectura devocional de su palabra, que les invito a que puedan buscar en Job 26 y ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Job, capítulo 26, y a partir del versículo 6 hasta el 14, es la lectura devocional que queremos compartir en este día. Por favor, nos ponemos en pie, si es posible, para poder tener la lectura de la palabra del Señor, siempre que tengas posibilidad de hacerlo. La lectura está en la Nueva Versión de las Américas, pero es igual al desarrollo y evidentemente el contenido que podamos tener en la Reina Valera, aunque las letras o las frases puedan variar. Y dice así el pasaje, el texto en esta mañana: desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes, y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la superficie de la luna llena, y extiende sobre ella su nube. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Al mar agitó con su poder, y al monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Esa esperanza cierta que hemos cantado es la esperanza que cada día nos alienta, ¿verdad?, a seguir esperando en el Señor, y para ello buscamos vivir en la santidad que le honra y que le trae gloria. Y hasta el día que eso acontezca, que con certeza acontecerá, el creyente sigue cada día creciendo en conocer más a Dios, en buscar cómo el Señor ha mostrado la grandeza de su amor, de su gracia, de su misericordia para con nosotros, y nos mueve cada día a vivir vidas apartadas para Él. Ese debería de ser el deseo y el sentir cierto de cada hijo de Dios. El título de nuestra predicación en este día, como pueden observar, es La infinitud de Dios, el Dios infinito al que somos llamados a conocer. Bueno, ustedes están observando que estamos llevando, tanto nuestro hermano Javi como un servidor, una serie acerca de los atributos de Dios, así que deseamos que esta serie pueda servir para que el Señor nos anime a amarle cada día más, a medida que profundizamos cada día más en el conocimiento de Él. Y en los versículos que leíamos antes, en la lectura devocional de Job, capítulo 26, del 6 al 14, vemos cómo en el último versículo, en el versículo 14, esa afirmación final que Job hace, acompañada de esa última pregunta con la que termina, vamos a decirlo así, su disertación. Entre otras cosas, lo que ponen claramente de manifiesto estas palabras de Job es una realidad evidente y constatable. Y es la realidad evidente y constatable del gran abismo que nos distingue y separa de Dios. La inmensa diferencia existente del hombre con Dios, del ser creado con el Creador. Job está hablando aquí de la inmensidad del poder de Dios, de su grandeza, de su absoluto dominio
de la soberanía que Dios tiene ante toda su creación, ya sea visible, invisible. Y dice Job al final que incluso toda esa manifestación de la grandeza, de la soberanía, el poder y la inmensidad de Dios, que nosotros de alguna manera podemos contemplar, por ejemplo, al mirar la creación, dice que son solamente los bordes de sus caminos. Es como si simplemente oyéramos de Dios un leve susurro, unas leves palabras. Por eso Él acaba preguntando. Y entonces, su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, si lo que nosotros vemos de Dios son simplemente leves susurros de Dios, ¿qué pasaría si Dios alzara su voz? Evidentemente esta pregunta de Job es una pregunta retórica que solo tiene una respuesta clara y lógica. Nadie. Nadie puede comprender completamente a Dios. Nadie. Ahora, entonces quizás pueda surgir otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna persona, y es más, podemos afirmar que ningún otro ser creado fuera de Dios, pero en el caso concreto de hoy me gustaría trasladarlo a las personas, ¿por qué ninguna persona puede comprender completa y absolutamente a Dios? ¿Por qué? Bueno, seguro que ahí, sentado donde estás, estarás cavilando respuestas en tu cabeza. ¿Por qué ningún ser humano puede comprender completamente a Dios? Pero mira, yo no sé cuántas respuestas pueden haber ahora mismo delante de ti, seguro que más de una, pero dentro de todas las posibles respuestas que podamos tener, que pudiéramos dar a esta pregunta, consideramos que hay una que es obvia, para entender por qué para el hombre es imposible comprender a Dios completamente y absolutamente. Y la razón es precisamente otra de esas perfecciones de Dios que, como ya explicaba Javi, forma parte del grupo de las perfecciones incomunicables, es decir, aquellas que no podemos nosotros en alguna manera manifestar, y que es precisamente el atributo, la perfección de la que vamos a hablar hoy, que lo tienen ustedes ahí en el título de la predicación, y es la infinitud de Dios. Porque Dios es un ser infinito, para el hombre es imposible comprender completa y absolutamente a Dios. Como Dios es infinito, y vamos a hablar de la infinitud de Dios, yo antes les decía que espero que hayan desayunado bien, porque creo que vamos a estar un largo tiempo hablando. No, son bromas. Vamos a estar el tiempo que el Señor nos ponga. Pero antes de hacerlo, vamos a poner este tiempo nuevamente en las manos del Señor para que Él sea el que nos guíe y nos dirija. Señor y Padre Celestial, cuán grande eres, Señor, y cuán pequeños somos nosotros. Y sin embargo, qué maravilloso es saber que podemos acercarnos hasta ti, Señor. Que tú seas un Dios tan cercano, que en la medida que tú así quieres, Señor, podemos tener conocimiento de ti. Pero sabemos que es incomprensible tu grandeza, Señor, para nosotros. Sin embargo, te rogamos que podamos, sin embargo, obedecer al llamado que hemos recibido de conocerte, de buscar cada día conocer más y más de ti. Que tú ahora nos uses con tu palabra, Señor, para ser simples voceros de tu verdad, que no añadamos nada, Señor, a ella, porque nada logrará. El poder viene de la palabra que emana de ti, Señor, no de los hombres. Y nosotros, Señor, queremos hacerlo fielmente según tú nos has dejado revelado en tu palabra. Obra asimismo, Señor, con tu gracia, trayendo discernimiento a nuestras vidas con tu Espíritu Santo, el cual nos pueda ayudar y nos ayuda, y de hecho es el único que nos puede ayudar a comprenderte a ti. Ayúdanos, Señor, para que Él pueda darnos esa luz que necesitamos, de manera que cuando contemplemos la grandeza de quien tú eres, no haya en nosotros otro deseo, otra pasión que no seas tú, Señor. Y que tú puedas, Señor, ayudarnos a caminar cada día fieles a ti.
obra así, Señor, en este día, si es tu misericordia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como acabamos de decir, hermanos, la infinitud de Dios es una de las perfecciones divinas que cuando uno la considera, porque yo estoy convencido de que seguro que alguna vez habrás estado ahí, a lo mejor un tiempo solo, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando me acuesto, ese es el momento mío de reflexión, donde me voy, como decimos aquí en la familia, decimos, estoy en el mundo de Matrix, estoy en otro lado, porque me pongo a meditar y a reflexionar. Y seguro que lo habrás hecho, que cuando has pensado en la infinitud de Dios, creo que habrás llegado a la misma conclusión. Es un atributo divino que, como decimos, marca un abismo de separación entre Dios y el hombre, tan grande que la realidad es que no existe, no tenemos manera alguna que nos pueda ayudar a cuantificar, a comprender cuál es la magnitud de esa separación. Es imposible. Lo es incluso hasta en nuestro inútil intento de poder expresarlo con palabras. Porque la inmensidad de ese abismo entre Dios y el hombre es aquel que existe entre la criatura finita y limitada que somos cada uno de nosotros y el Dios creador, que es infinito, ilimitado, inagotable. Así que claramente lo que se presenta delante de nosotros es un abismo que no tiene medida ni capacidad porque es infinito. En el libro de Job que antes leíamos, en otro de los capítulos, dice así: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Job 11, del 7 al 9. Luego, más adelante, en el mismo libro de Job, capítulo 36, versículo 26, dice: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Y de alguna forma, para que entendamos la grandeza excelsa de Dios en comparación con el ser humano, incluso aunque el ser humano se juntara como nación, Isaías dice en Isaías 40, 17, todas las naciones son ante Él como nada, menos que nada, e insignificantes al considerarlas por Él. Por lo tanto, cuando el ser humano ha meditado en ello y en alguna medida ha sido consciente de esa realidad, declaraciones como estas mismas que encontramos en la palabra son las que surgen en nuestras vidas y que realmente cobran sentido porque nos muestran el grado de separación abismal que existe entre el Dios infinito y el hombre finito. Esta infinitud de Dios, hermanos, como perfección de su esencia y naturaleza, como parte de la naturaleza de Dios, evidentemente es una perfección que afecta en la misma medida y de la misma manera todo su ser. Es decir, que todos sus atributos, los otros que estamos estudiando y que estudiaremos, están afectados igualmente por la infinitud de Dios. Todos esos atributos poseen esta infinitud y esto hace entonces, queridos hermanos y amigos, que nos encontremos ante un Dios sin límites. Es decir, que lo que Dios es, en el conjunto de todos sus atributos, Él lo es infinitamente, sin límite de tiempo, eternidad, sin límite de espacio, inmensidad, y sin límites de capacidad, inagotable. Ese es Dios. Su existencia es infinita, su presencia es infinita, su fuerza es infinita, su amor es infinito, su conocimiento es infinito, su justicia, su verdad, su misericordia son infinitas
Y así podríamos continuar, porque Él es infinito. Por lo tanto, al ser Dios infinito y serlo en todo su ser y atributos de su naturaleza, volvemos a decir lo mismo. El abismo entre nosotros, seres finitos, y Él es un abismo insalvable e incomprensible. Y permítanme decirles una cosa. Esta mañana nuestro hermano Javier lo expresaba muy bien. La infinitud de Dios afecta a Dios en todo su ser, no solo de atributos, sino en quién es Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ambas personas, las tres que conforman a Dios, son infinitas. Infinitas. Y miren, hermanos, esa es la realidad del abismo que separa a Dios del hombre. Y hasta en la medida en la que Él mismo, Dios mismo, se nos ha revelado, tenemos que reconocer que aún también es así. En lo revelado por Dios podemos afirmar que el hombre podrá agotar todo su tiempo y podrá emplear toda su capacidad e intelecto y no llegar a comprenderlo todo. Grandes hombres de Dios, grandes predicadores, pastores, a lo largo de la historia, incluso grandes hombres de Dios que encontramos en la palabra, han reconocido que por muchas veces que se hayan ahondado en la profundidad de las riquezas de la palabra de Dios, siempre han encontrado el conocimiento de Dios inagotable. Siempre. No puede haber nadie que llegue aquí y diga, ya yo lo sé todo de Dios. Nadie. Por eso Pablo, en Romanos 11:33, declara lo siguiente: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Hermanos, la declaración del apóstol Pablo, él mismo, un hombre con una intimidad increíble con Dios, recibiendo la revelación de Cristo mismo, encuentra insondable el conocimiento y la grandeza de Dios. Así es que sucede, hermanos, y esta es una realidad que vivimos los creyentes, que cuanto más conocemos de Dios, más nos daremos cuenta de lo poco que realmente sabemos de Él. Es una paradoja real. Cuanto más conoces de Dios, más te das cuenta de lo poco que sabes de Él. Ahora bien, hermanos, amigos, permítanme decirles que esta verdad de lo que hasta ahora estamos hablando no debe de ser excusa para que nosotros, los creyentes, por un lado, podamos justificar nuestra falta de deseo que muchas veces manifestamos para buscar de Dios y conocerle más y más a través de su palabra, a través de un tiempo de intimidad en adoración y oración, o a través de la comunión en el cuerpo de Cristo con nuestros hermanos. Hermanos, que digamos que Dios es infinito no puede excusarte para que no seas movido a querer conocer a Dios. Pero tampoco tú, si aún no has creído en Cristo, puedes excusarte en esta realidad para omitir y desoír todas las veces que Dios te da oportunidades, como por ejemplo hoy, mostrándote su gracia y misericordia para que puedas también conocerle a Él y ser salvo. Hermanos, amigos, a unos y a otros, a todos, se nos llama a conocer al Dios infinito. Es más, podríamos decirlo así, paradójicamente, unido a la realidad infinita de Dios, está el propósito de Dios. Un propósito que Dios mismo tiene para todos nosotros, para todas las personas. Y ese propósito de Dios es precisamente que le conozcamos. Y que lo hagamos, queridos hermanos y amigos, no solamente recibiendo un conocimiento desde el intelecto, sino mayor aún,
un conocimiento que vamos a recibir en una relación profunda e íntima que Dios quiere mantener con nosotros. Una relación que jamás vamos a poder encontrar y a mantener con nadie más, solo con Él, solo con Dios. Dios, como decimos paradójicamente, unido a esa infinitud de Él, sin embargo, quiere que le conozcamos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios desde el principio, hermanos, Dios desde el principio se ha dado a conocer. Él lo ha hecho, y lo ha hecho no solo revelándose de una manera general, como sabemos a través de la creación, las cosas visibles, o a través de su ley escrita en los corazones de los hombres. Él no solo se ha revelado y lo ha hecho también de una manera más concreta y específica a través de las Escrituras, la santa palabra que ha inspirado su Espíritu Santo, sino que Dios se ha revelado y lo ha hecho de una manera más concreta y sobre todo de una manera más sorprendente, que jamás nosotros no hubiéramos podido ni imaginar, viniendo directamente hasta nosotros, a este mundo, haciéndose como uno de nosotros en la persona de Cristo. Emmanuel, ¿recuerdan? Dios con nosotros. El Dios infinito que desea que le conozcamos, vino para darse a conocer por el Hijo y a habitar por su Espíritu Santo en el hombre finito, en el ser finito. Por eso, hermanos, Dios puede revelarse y darse a conocer de una forma más personal e íntima con cada uno de nosotros, por medio de su amado Hijo Jesucristo, y de una relación directa con Él, con su Hijo, una relación a la que todos los hijos de Dios somos guiados a mantener por su Espíritu Santo. Es por medio del Hijo y la obra de redención que Él llevó a cabo, por la fe puesta en Él, hermanos, que los creyentes hemos recibido ¿el qué? Una nueva vida. Una vida eterna. Y no sé si alguna vez te habrás planteado esto, pero entre otras cosas, de beneficio que tiene tener una vida eterna, la vida eterna nos es necesaria. Si realmente queremos estar plenamente involucrados en ese propósito divino de Dios de conocer al Dios infinito. ¿Por qué? Porque con esta nueva vida que hemos recibido, hermanos, infinitamente vamos a estar conociendo a Dios. Nuestro conocimiento del Hijo es nuestro conocimiento de Dios Padre. Porque dice la palabra que es a quien el Hijo vino a revelar. ¿Recuerdan? Antes lo nombró Javi. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre, le decía Tomás. Y este es un conocimiento, hermanos, basado, como decimos, no ya en un solo intelecto, sino en una estrecha e íntima relación de amor preparada por Dios para durar por toda la eternidad. Podemos decir que esta verdad forma parte del corazón de la oración que el Señor Jesucristo en San Juan 17 tuvo por sus discípulos y por extensión también para con cada uno de nosotros. Y en San Juan 17, en el versículo 3, Cristo mismo dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, nuestra vida eterna, la vida eterna que hemos recibido por Cristo, no es simplemente el resultado para vivir permanentemente, sino que es el propósito divino para que podamos mantener una continua relación con el Dios eterno, Dios Padre y su Hijo Jesucristo, que son eternos. Ese es el resultado del amor mostrado por Dios en Cristo al darnos la vida eterna. Vivir eternamente en una comunión perfecta con Dios, conociendo de Dios infinitamente. ¿Ustedes se imaginan tener una vida eterna
y de buenas a primeras ya no tener nada más que hacer. Dios no ha hecho eso. Dios nos ha creado para que vivamos eternamente en una actitud de adoración y gloria a Dios, conociéndole íntimamente a Él. Por eso, hermanos, entender esto hasta donde podemos con nuestras limitadas mentes, como decimos, no solamente con el propósito de buscar un conocimiento intelectual o teológico, sino que cuando entendemos esta realidad, nos damos cuenta de que esta también se vuelve una ayuda inestimable que Dios nos da para poder establecer una base sólida de nuestra salvación. Pero también, además, Dios nos da este conocimiento para que podamos ver cómo afecta al vivir diario que debemos de tener los hijos de Dios. Hermanos, el propósito de ver los atributos no es simplemente conocer intelectualmente a Dios. No es decir, mira, ya yo me conozco todos los atributos perfectamente, los textos, los versículos. No, eso no es el propósito. Y si los movemos solo hasta eso, no estamos haciéndolo bien. El propósito es que ustedes conozcan de Dios para saber cómo eso afecta a tu vida día a día. Cómo realmente conocer a ese Dios, en este caso infinito, trae a tu vida una sólida base de tu salvación y cómo te ayuda en tu día a día. Por ejemplo, cómo te ayuda a afrontar tus ansiedades, cómo te ayuda a afrontar tus miedos, tus inseguridades, tus luchas, tus incapacidades. Hermanos, cuando contemplas a Dios y entiendes que es tu Dios, porque eso es importante, que es tu Dios, entonces todo ello tiene que ayudarte. Consideremos por un momento y de una manera breve algunos aspectos concretos que caracterizan esta infinitud de Dios y cómo esto tiene que afectar nuestras vidas, hermanos. Miren, si recuerdan, hace un momento les dije que la infinitud de Dios nos ayuda a ver a un Dios sin límites. Él, un Dios sin límites, es sin límites infinitamente en el tiempo, que conocemos como eternidad, que es uno de sus atributos también. Él es un Dios sin límites en el espacio, y a eso los teólogos lo llaman inmensidad. Y también es un Dios sin límites de capacidad, es decir, es inagotable. Y lo que vamos a ver a continuación, hermanos, está estrechamente relacionado con los otros atributos o perfecciones de Dios. Pero evidentemente nosotros no vamos a entrar ahora a valorar los otros atributos, porque eso sí, Dios mediante, lo haremos más adelante. Pero sí vamos a ver cómo la infinitud de Dios afectando a algunos de esos atributos puede ayudarnos día a día en nuestra vida como creyentes. Y el primer aspecto del alcance de la medida de la infinitud de Dios, como decimos, tiene que ver con el tiempo, con la eternidad. Él, Dios, está fuera del tiempo, hermano. ¿Entiende esto? Dios está fuera del tiempo. Si de alguna manera podemos expresarlo, diríamos que Dios vive un presente continuo. Él está viéndolo todo. Lo pasado, lo presente y lo futuro que nosotros consideramos para Dios es como un presente, está todo delante de Él. Esa es la eternidad de Dios. El salmista en el Salmo 90, versículo 2, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y el hecho de que Dios esté fuera del tiempo, entre otras cosas, nos hace ver que a Dios no le afecta, por lo tanto, el paso del tiempo. Y no lo hace como si nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿A quién de aquí no le afecta el paso del tiempo? Entre otras cosas, sabemos que ese paso del tiempo por nuestras vidas nos va desgastando, hermano. Nos va debilitando. Y aunque uno procure buscar remedios, que si nos fijamos, es una de las grandes panaceas, de los grandes afanes del mundo, buscar remedios contra el paso del tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, incluso esos efectos que el hombre busca están ligados también al tiempo y sucumben
igualmente ante esta realidad temporal. Pero ¿sabes qué? Esto no le sucede a Dios. El paso del tiempo a Él no le afecta. Él ni se envejece ni se debilita. A veces vemos en algún dibujo, en algún cómic o en alguna película, ¿verdad? Esa representación de Dios como un hombre mayor, ya con canas. Algunos dicen que para expresar su sabiduría, como si los jóvenes no puedan ser inteligentes también. Pero la realidad es que, como decía también nuestro hermano esta mañana en la clase, en 1 de Juan 4:12 nos recuerda que a Dios nadie le ha visto jamás. Y no lo ha hecho porque Él es espíritu, dice Juan 4:24. Con lo cual, Dios, hermanos, no está afectado por el tiempo. No es ese hombre viejito que podamos ver muchas veces representado. Él no se debilita, Él no se flaquea, ni pierde capacidades por el paso del tiempo. En Isaías 40, versículos 28 y 29, Isaías lo declara así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Hermanos, Dios no se cansa, Dios no desfallece. Todo lo contrario, sigue diciendo el pasaje, que Él es el que da esfuerzo al cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por otro lado también, hermanos, podemos observar cómo vivimos en una sociedad y ahí nos incluimos también nosotros, porque muchas veces actuamos como la sociedad, en donde vemos que el tiempo parece que cada vez pasa más rápido, ¿verdad? Tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas cosas que hacer, que hasta ya decimos, no tengo tiempo, necesito días de 26 horas. La pregunta es, si tuvieras un día de 26 horas, también lo llenarías. Y te harían falta 30. La realidad es que vivimos así. El ser humano vive como si el tiempo se le fuera de entre los dedos. Y ¿saben una cosa? Esto produce generalmente en las personas ansiedad, estrés. Las personas se agobian, se estresan. Y como digo, incluso nos pasa a los propios creyentes. Sin embargo, a aquel que es infinito, a Dios, a aquel a quien pertenece la eternidad, eso tampoco le afecta. Y hermanos, Dios obra siempre, siempre, siempre en el momento exacto, de acuerdo con la precisión perfecta de su plan eterno. Siempre. Dios nunca va a llegar tarde o Dios nunca se va a precipitar. Es increíble, pero eso es parte de la infinitud de Dios, de estar fuera de ese tiempo. Todo se va a cumplir de acuerdo a la perfección exacta del Dios eterno que ha trazado el tiempo para nuestras vidas. Y esto, hermanos, a nosotros los creyentes nos debe de dar esperanza y somos llamados también por la palabra, entonces a ser pacientes, a saber esperar en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en que los planes perfectos de Dios siempre van a tener su cumplimiento en nuestra vida. Yo sé que es fácil de decirlo desde aquí y es complicado muchas veces vivirlo en nuestras vidas. Muchas veces oramos por situaciones o circunstancias donde nos gustaría ver actuar ya la mano de Dios. Pero Dios tiene sus tiempos perfectos, hermanos, y somos llamados a vivir confiando en Él. En Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice la palabra: por tanto, hermanos, sed pacientes y sean pacientes hasta la venida del Señor. Recuerda que vendrá, pero hasta ese día, sé paciente. Sigue diciendo: mira cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra,
siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también vosotros pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, cuando confiamos en el Dios Todopoderoso, infinito, que cumple perfectamente sus propósitos en el tiempo exacto de Dios, aprendemos a ser pacientes y confiamos en Él. Y nuestros corazones se fortalecen. Entender la realidad del Dios infinito que no está sujeto ni afectado por el tiempo y con paciencia esperar en Él, nos ayuda a que, por ejemplo, si lo estás viviendo, ese estrés o esa angustia a la que muchas veces nos somete el tiempo, puedan dejarnos a un lado y puedas descansar en la paz del gobierno del Dios infinito en tu vida. Eso es muy importante, hermano. Y para ello también es necesario que recordemos una realidad que a veces la nombramos tanto y sin embargo no somos capaces de entender el peso que tiene y el valor que tiene. El propósito de Dios para nosotros, sus hijos, no está limitado a esta vida. A veces vivimos como si esta fuera la vida que tenemos que vivir. Pero ya lo hemos dicho, no es la vida, o no es toda la vida, es una ínfima parte, tampoco hay palabras para expresarlo, de la vida que Dios tiene preparado para nosotros. Él nos dio vida eterna. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, el propósito de Dios es que podamos un día gozarnos, deleitarnos eternamente en su presencia, eternamente adorándole, eternamente conociéndole. Mira, considera esto. Nosotros no somos infinitos como Dios, pero sin embargo, ahora ya no tenemos fin. No somos infinitos porque no hemos estado siempre, pero desde el momento en el que Dios nos creó, ya no tenemos fin. Y sin fin estaremos con Dios adorándole, honrándole y glorificándole y creciendo en su conocimiento, porque Él nos ha dado por el Hijo vida eterna. Decíamos también que otro aspecto de la infinitud de Dios es la de un Dios sin límites de espacio. Es decir, Dios es inmenso. En Jeremías 23:24 nos dice la palabra: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En 2 de Crónicas 6:18 dice la palabra: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Palabras de Salomón cuando dedicó el templo a Dios. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Y David en el Salmo 139 declara a partir del versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy al Seol y hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará y me asirá a tu diestra. Si yo dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y por último, Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esa es la inmensidad de Dios. Miren, el año 2016, un telescopio, el telescopio espacial Hubble, que creo que algunos de ustedes lo conocerán, si no todos. En el año 2016, este telescopio que envió el hombre al espacio con el propósito
de intentar alejarlo de la Tierra, no solo porque podría ver más lejos, sino así evitar el residuo que la luz muchas veces genera y que impide que se puedan ver en la oscuridad otros puntos celestes, luminosos. Pues ese telescopio espacial Hubble, en el año 2016, pudo observar Ícaro. Ícaro es la estrella más lejana que hasta el día de hoy se conoce con respecto a la Tierra. Se calcula que esa estrella se encuentra a 9.000 millones de años luz. Esta es una medida que los científicos tienen. La luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Pues ahora ustedes multipliquen ahí en sus asientos, 9.000 millones de años, pásenlos a segundos y después lo multiplican por 300.000 kilómetros. Pues esa es la distancia a la que se encuentra Ícaro. Sin embargo, esta no es la distancia más lejana conocida, ya que hay una galaxia que todavía se encuentra más lejos. Esta galaxia la han llamado GN-Z11 y es una galaxia que se encuentra a 13.400 millones de años luz y también fue descubierta por el telescopio espacial Hubble. Actualmente hay un nuevo telescopio en el espacio, el James Webb, que está empezando a enviar fotos de objetos celestes y galaxias que se encuentran todavía más lejanos. Y hermanos, cuando uno piensa en esto, o las personas quizás piensan en esto, podemos llegar a pensar o llegar a creer que Dios está contenido dentro de ese espacio. Pero es al revés. Todo eso está contenido en Dios. Es increíble. Es increíble, pero es cierto. Esa inmensidad de Dios, permítanme expresarlo así, nos está hablando de que no es que Dios sea el contenido, sino que Él es el continente. Es decir, todo está en Dios. El hombre buscará límites y los está buscando y sigue sin encontrarlos. Y a lo mejor, quizás el universo es finito, no lo sé. Hasta ahora no encontramos el fin del universo. Pero sí sabemos que hay alguien que es infinito. Y ese es Dios. El hombre no podrá buscar límites, ni podemos poner a Dios límite, porque Él está fuera de ellos. Miren, donde quiera que esté Ícaro a 9.000 millones de años luz de distancia, ahí está Dios. Donde quiera que esté esa galaxia a 11.400 millones de distancia, ahí está Dios. Y hermanos, esto nos tiene que ayudar a considerar al menos dos cosas. Por un lado, como decía David en el Salmo, si alguna vez has pensado que te puedes esconder de Dios, estás equivocado. Si crees que te puedes ocultar de Dios, estás errado. Si crees que puedes hacer un zulo o un búnker y meterte ahí y que Dios no te encuentre, estás equivocado. Si crees que te puedes ir a la isla más recóndita del mundo para esconderte de Dios, estás equivocado. David lo declara claramente: ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Por lo tanto, hermanos, esto nos invita a meditar que todo en nuestra vida, todo, sus hechos, sus deseos, sus intenciones, sus pensamientos, todo lo que hay en nuestro ser está delante de la presencia de Dios. Y esto debe de infundirnos, por un lado, temor, pero por otro lado también nos tiene que mover a considerar la necesidad de vivir cada día, hermanos, siempre dirigidos por el Señor, cumpliendo su voluntad con toda santidad. Vivir en la santidad que trae gloria a Dios. Apartarnos del pecado. Someter nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestras actitudes a Dios. Porque nada se esconde de Dios.
Nada. Pero también esto nos proporciona, hermanos, un enorme consuelo. ¿Por qué? Porque otro de los grandes males del mundo es la soledad. Y a veces podemos sentirnos solos sin estar solos. Pero ¿sabes qué? Dios está ahí. Dios está ahí. Por muy angustiosa que sea tu vida, por muy complicada, por muy difícil que las circunstancias de la vida puedan estar ahí, Dios está contigo ahí. Por eso, si en algún momento llegas a pensar que estás solo, te animo a que traigas a tu mente este atributo de la infinitud de Dios, que te recuerda que Él lo llena todo y que nunca la soledad absoluta va a estar en tu vida. Porque la realidad de la vida del creyente es que Dios mora en ti. El salmista dice en el Salmo 139:5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y en el 125:1 y 2 dicen, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible y que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios. Y por último, hermano, la infinitud de Dios decíamos que nos muestra a un Dios sin límites de capacidad, un Dios inagotable en todo su ser, ya sea que hablemos de su poder o ya sea que hablemos de su saber, de su conocimiento, de su sabiduría. El Salmo 147, versículo 5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, y su entendimiento infinito. El poder de Dios es infinito, el conocimiento de Dios es infinito, los recursos de Dios son infinitos. Miren, cuando hacía la predicación pensaba, si humanamente hablando, no como creyente, sino como persona, a mí me dieran la oportunidad hoy de escoger junto a qué hombre en la historia, sin contar Jesucristo, junto a qué hombre en la historia me gustaría estar y disfrutar de todo lo que ese hombre tenía, me puse a pensar y yo dije, bueno, como hombre, sin dudarlo escogería a Salomón. ¿Por qué? Porque el poder y las riquezas que tuvo Salomón pocas veces han sido alcanzadas por otro hombre. Y la sabiduría que Salomón tuvo, ningún hombre la ha alcanzado. Así que si yo como hombre pudiera escoger, hombre, todos los recursos que tiene Salomón y de los que yo me puedo beneficiar, pues los quiero para mí. Pero finalmente lo de Salomón era eso, casi. Casi. Pero esto no sucede con Dios. De Dios brotan de manera incesante todo el poder, todas las riquezas, toda la sabiduría. Los recursos de Dios, hermanos, son inagotables. Y miren, aquí les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio mental para comprender lo que significa esta realidad de Dios. Para tener una comprensión más precisa acerca de esta verdad. Miren, esta infinitud del Dios sin límite de capacidad no nos está hablando de que Dios lo tenga todo. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento también pondríamos una capacidad ilímite a Dios. Y les pongo un ejemplo que quizás nos ayude. Si yo dijera ahora que tengo todo el dinero del mundo y efectivamente yo pudiera en un momento dado tener todo el dinero del mundo, probablemente abarcaría kilómetros y kilómetros, pero llegaría a un punto, ahí está todo el dinero del mundo. Pero Dios no. La idea es que de Dios, su poder, su sabiduría y todos sus recursos, hermanos, están brotando constantemente de una manera inagotable. No hay ni siquiera un todo en la infinitud de Dios, sino que constantemente todos sus recursos, todo su poder, todo su conocimiento está brotando.
nunca tendrán fin. Por esta razón, hermanos, no hay nada que se le resista a Dios. Por esta razón, su voluntad y sus decretos siempre se cumplen, porque nunca podrá encontrar un límite. Nunca habrá un fin. Si algo se levantara buscando ser poderoso como Dios y pudiera llegar a un límite que nosotros tampoco imaginamos, aún así tendría un límite. Dios lo superaría. Nada es más poderoso que Dios, nada es más sabio que Dios, nada es más rico que Dios. ¿Y saben lo maravilloso, hermano? Que Dios quiere que vivamos a su amparo. El salmista en el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Hermanos, Dios quiere que habitemos a su abrigo, al abrigo del Dios inagotable, del Dios todopoderoso, omnisciente, que tiene todos los recursos. Y sabes una cosa, además no solamente quiere que mores al abrigo de Dios, sino Él quiere que seamos puros beneficiarios de todo lo que Él es y tiene. Es decir, Dios quiere que seamos infinitamente satisfechos, obviamente, en todas las riquezas espirituales de Dios, su gloria, su amor, su misericordia, su justicia, su verdad, su santidad y más riquezas de Dios nos pertenecen, hermanos, ahora y siempre, y de una manera inagotable. Increíble, ¿verdad? La pregunta entonces es: ¿quieres vivir tú al amparo y cuidado de este Dios? En 2 Corintios 8:9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que cuando leía de esto decía, muchas veces nos vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros, pero lo que dice este texto es tremendo, hermano. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Increíble. El Dios que lo posee todo se hizo un hombre y en la condición de hombre se humilló y murió en la cruz. Él se hizo pobre, se desprendió de lo que Él era, para que tú y yo fuéramos, dice, enriquecidos. ¿Y saben de qué manera, hermano? Infinitamente. Infinitamente. Por eso volvemos a preguntar, ¿quieres vivir al amparo y cuidado de este Dios? Probablemente ahora me digas que sí, porque si no lo haces, te puedo asegurar que estás siendo necio. Pero sin embargo, meditemos en lo siguiente. Hermanos, nosotros como creyentes, sin embargo, ¿por qué tantas veces desoímos la verdad de Dios para todos los asuntos de nuestra vida? Si Dios es supremo en conocimiento, excede, ¿por qué muchas veces nos empeñamos en no querer oír a Dios a través de su palabra? ¿Acaso nos creemos nosotros más sabios o inteligentes que Dios? ¿Por qué, hermanos, muchas veces nos cuesta tanto caminar y dar cada paso de nuestras vidas a la luz que la palabra de Dios arroja delante de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué en muchas ocasiones queremos confiar más en nuestros esfuerzos, en nuestros recursos, que al final son siempre limitados, en lugar de descansar en Dios y confiar en Él y en el poder de su fuerza? ¿Por qué a veces Dios se convierte, vamos a decirlo así, en nuestro último recurso? Queremos solventar las cosas y cuando ya vemos que no podemos es cuando oramos a Dios. Hermanos, Él debería de ser tu primer y único recurso.
Y podríamos seguir, ¿verdad?, con muchas más preguntas que tristemente a veces nos muestran la necedad en la que andamos, sin depender por completo de Dios. Pero también tengo preguntas para ti que nos visitas. Si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, pero a la pregunta de si te gustaría vivir al amparo de su protección, si has respondido que sí, entonces te pregunto, ¿a qué esperas para depositar tu fe en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida? Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. Pide al Señor, ora, que Él te dé la fe y el arrepentimiento para que creas en Cristo como tu Salvador y Señor. Si sientes que tu pecado es tan grande que parece imposible que Dios quiera fijarse en ti, recuerda que su gracia es mayor, que su amor y que su misericordia son infinitas y que jamás vas a poder agotar el perdón de Dios si te acercas a Él por medio de Cristo. Jamás. Queridos hermanos y apreciados amigos, espero que hoy, aunque de una manera limitada y finita, sin embargo te hayas dado cuenta de que estamos ante un Dios único. Un Dios que no tiene ningún tipo de restricción ni límite. Un Dios que no tiene ni principio ni final. Un Dios al que nada se le resiste, que nada lo detiene. Un Dios que es una fuente inagotable y sin medida. Y que este Dios desea, quiere, te invita a conocerle. Y lo ha hecho, hermanos, no escatimando siquiera la manera en la que ha querido hacerlo, dándonos a su propio Hijo. Él lo envió a este mundo para que por su muerte y sacrificio en la cruz y a través de la fe depositada en Él, tú puedas recibir una nueva vida. Una vida eterna para gozar y deleitarte de la gloria de Dios, estando con Él y conociéndole a Él, al Dios infinito. Y mientras lo haces, serás beneficiario de las incalculables riquezas de su inagotable amor, misericordia, verdad, justicia, santidad y todo lo que llena a Dios. Hermanos, no tenemos excusa. Debemos de esforzarnos cada día por conocer más a nuestro Dios. Te animo a que cada día separes tu tiempo para leer la palabra, para orar al Señor, para meditar en la palabra y en cómo ésta debe de obrar en tu vida. Si realmente dices que es tu Dios, no puedes dejar de conocerle. En el plan infinito de Dios y por el amor eterno con que Él nos ha amado, nos ama y nos amará, Él tuvo el propósito de crearnos para que también nosotros seamos ahora parte de ese plan infinito que Él ideó y que llevó a cabo por su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros ha recibido esa vida eterna, por lo tanto, gózate de vivir esta vida y la venidera conociendo al Dios infinito. Oremos. Señor y Padre Celestial, agradecidos a ti, Dios mío, porque aunque somos finitos y limitados incluso en nuestra mente, de ti recibimos tu conocimiento, Señor, para admirar tu grandeza y entender, Señor, que tú estás fuera de todos los límites y que es ante ti, Señor, ante el Dios que nos presentamos cada día, en cada momento, en cada instante. Por eso ayúdanos a cuidar nuestro andar delante de ti, Señor. Pon también en nosotros ese deseo sincero de querer conocerte más, Señor. Una fuente inagotable de sabiduría, Padre, que nos permite crecer y que tú nos ayudes, Señor, para que nada se anteponga a ese deseo en nuestros corazones. Queremos estar a tu amparo, Dios mío. ¿Quién mejor puede ofrecernos todo para nuestra vida sino tú? Dios mío, ayúdanos para que tú aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestra paciencia en ti, a pesar de las situaciones o circunstancias que podamos vivir, Señor. Padre, que descansemos en que tú estás ahí con nosotros y que de ti podemos recibir
cualquier cosa si realmente está en consonancia con tu voluntad y propósito, Señor. Padre, guarda esta iglesia, ayúdanos a seguir creciendo, Señor, también, no solo numéricamente, con almas realmente redimidas por la sangre de Cristo, arrepentidas de sus pecados y reconociéndole como Señor y Salvador, sino ayúdanos a crecer en la verdad, ayúdanos a crecer en ti, Señor, de tal manera que seamos fortalecidos ante cualquier situación o circunstancia que podamos vivir, incluso contra las acechanzas del maligno, Señor. Padre, gracias porque aún a pesar de nuestro pecado, tu gracia es mayor. Aún a pesar de nuestras ofensas, tú sigues perdonándonos. Nos has reconciliado contigo y con Cristo nos has hecho herederos y coherederos con Él. Gracias, Dios mío. Ayúdanos ahora a recordar este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese alto precio que Él pagó, para que nosotros, Señor, siendo Él empobrecido por causa nuestra, ahora enriquecidos por Él también, vivamos trayéndote la gloria que tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén.